Mi esposa me envió un mensaje de la nada. No puedo esperar a verte. No iba dirigido a mí. Estaba a mitad de las escaleras para confrontarla cuando me golpeó. Esto era una trampa. Lunes por la mañana, las 7:15. Estaba en la encimera de la cocina sirviéndome el café cuando el teléfono sobre la mesa vibró. El de Camila. Ella estaba arriba vistiéndose. Miré la pantalla por puro reflejo, la manera en que miras un teléfono que se ilumina a 15 centímetros de tu mano. Y ahí estaba. No puedo esperar a verte. 5 palabras, enviadas, según indicaba la pantalla. Amy, dejé la cafetera con mucho cuidado. Lo leí otra vez. Lo leí una tercera vez. Arriba podía escucharla abriendo cajones. La puerta del armario deslizándose sobre su riel. Sonidos normales del lunes. El perro del vecino ladrando a cartero 2 casas más abajo. Mi propio pulso yendo a algún sitio donde no tenía ningún negocio ir. Llevas 17 años con una mujer. Conoce sus hábitos. Camila no se equivoca con los contactos. Etiqueta las listas de la compra. Codifica con colores el calendario de la nevera. Esa mujer no había enviado un mensaje al destinatario equivocado en su vida. Y sin embargo ahí estaba. 5 palabras sacadas de una telenovela con mi nombre en la pantalla. Empecé hacia las escaleras. Llegué hasta la mitad. Me paré con la mano en la barandilla. Algo no encajaba. La forma en que el mensaje había llegado, el momento, la limpieza de todo. Me quedé ahí en el cuarto escalón y lo supe sin saber exactamente cómo lo sabía. Esto no era un error. Esto era una trampa. Volví a bajar a la cocina. Puse el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Me hice otro café que no quería. Bajó a las 7:30 con un vestido azul marino y pendientes, como hace los días de galería. Olía a ese perfume que solía guardar para las ocasiones especiales. Últimamente lo había estado usando los martes y jueves. Miró la mesa, vio el teléfono, lo cogió con toda la naturalidad del mundo y lo metió en el bolso sin mirar la pantalla. Ese fue el momento en que lo supe con certeza. Una mujer que acaba de enviar un mensaje al hombre equivocado habría dado la vuelta a ese teléfono con manos temblorosas. Camila lo guardó como guardaba las gafas de sol. Me besó en la mejilla, preguntó si recordaba la tintorería, me dijo que Elena tenía práctica de fútbol hasta las 5. Dije todo lo correcto. Sonreí, la vi salir por la puerta principal. Escuché arrancar su coche en la entrada, el portón del garaje subiendo, el crujido de la grava mientras salía marcha atrás. Luego me senté a la mesa con las manos planas sobre la madera y me permití sentirlo durante 10 segundos. Solo 10. Después de eso, cogí mi propio teléfono y llamé a Pedro Vega. Le dije que necesitaba comer juntos hoy y la cabeza despejada. Sin preguntas hasta que llegara. Me encontré con Pedro en un restaurante de carretera al mediodía. Reservado en el fondo, el que las camareras no molestan. Le conté todo en unos 4 minutos. El mensaje, el perfume, la forma en que guardó el teléfono. Pedro masticó sus patatas durante 1 minuto antes de responder. Así es él, lento en el gatillo. Luego dijo, Rafa, una mujer no envía un mensaje así por accidente. No tu mujer. Quería que lo vieras. Ya lo sabía. Lo que necesitaba era un nombre para lo que estaba viendo. Me lo dio. Dijo que había visto un tipo de su equipo pasar por lo mismo 2 años atrás. La mujer le había enviado una nota de amor falsa esperando que perdiera la cabeza, diera un portazo, gritara en el jardín. Luego llamó a la policía. Al final de la semana, el tipo dormía en un motel y su mujer se había quedado con la casa, el perro y los hijos. Es una trampa, Rafa. Te quiere fuera. Probablemente también quiere a la niña. Me quedé ahí con el café enfriándose entre las manos. Elena, 12 años. Camila estaba usando a mi propia hija como palanca. Conduje de vuelta con la mandíbula apretada. Para cuando llegué a la obra, ya tenía una lista. Abogado por la mañana, luego la galería. No volví a casa al día siguiente sin saber quién era él. Sobreviví a la cena esa noche contando las veces que Camila miró hacia mi teléfono. 11. 1 entre platos, 2 mientras recogía los platos, 3 mientras yo estaba en el sofá con Elena repasando fracciones. Estaba esperando la erupción, esperando el momento en que golpeara el teléfono contra la mesa y gritara su nombre. En cambio le di el beso de buenas noches. Le pregunté si quería que cerrara con llave. Me metí en la cama a su lado como si fuera cualquier lunes. Esperé hasta que su respiración se hizo lenta. Tardó unos 40 minutos. Luego me deslicé de debajo de las sábanas, bajé descalzo a la encimera de la cocina y cogí su iPad. El aparato llevaba meses sin contraseña.
Lo había abandonado después de que Elena lo necesitara constantemente para proyectos escolares. La pantalla se iluminó en su última aplicación abierta, Mensajes. Me tomé mi tiempo. Abrí mi propio teléfono y empecé a hacer capturas de pantalla de 6 meses de él. El primer mensaje era de febrero. Encantado de conocerte en la Catá de primavera. Para marzo, ya eran nombres de pila. Para abril, hoteles. El Westin en Tison 2 veces, una casa rural fuera de la ciudad. El fin de semana en que me dijo que estaba en casa de su hermana. Para junio había fotos. Su nombre era Andrés. Ella lo tenía guardado en contactos como Galería Vinos. Hice capturas de pantalla de cada página. Volví a poner el iPad exactamente donde estaba. Conectado. Pantalla abajo, tal como lo había dejado ella. Luego subí y me tumbé junto a la mujer con la que llevaba 17 años casado, y miré el techo hasta que sonó el despertador. Llamé al abogado desde el coche a las 6:30. Pedro me había enviado el número el día anterior. Tenía una cancelación a las 7:15. Su despacho estaba en un edificio de ladrillo bajo cerca del centro. Para las 8 ya tenía el cuadro completo y un plan. El acuerdo prenupcial me protegía en cuanto a la propiedad. Camila se iría con lo que había traído. Punto final. Con infidelidad o sin ella. Lo que todavía podía quitarme era a Elena. Una orden de protección me pondría fuera de la casa en 24 horas. Y una vez fuera, la batalla por la custodia se inclinaría en mi contra. Por eso necesitaba que yo explotara. Sin explosión, no había orden de protección. Sin la orden, no tenía palanca sobre mi hija. El abogado me dijo 3 cosas. No reacciones. Documenta todo. Y discretamente, asegúrate de que su plan no tenga a dónde aterrizar. Salí del despacho a las 9:15 y fui directo a la galería. La galería no abría hasta las 11 los martes. Aparqué media manzana más abajo, rodeé hasta el callejón, encontré la puerta de servicio entreabierta con un ladrillo como siempre dejaban las mañanas de calor. Me deslicé por el pasillo trasero. Olor a pintura, cajas, voces desde el almacén. Ella estaba ahí con él. La puerta estaba 3/4 partes cerrada pero sin pestillo. Andrés Mercer, el chico del vino, le había estrechado la mano en su última exposición. Tomé 2 fotos a través de la ranura con el teléfono. Luego salí por donde había entrado. Me quedé sentado en el coche mucho tiempo antes de arrancar el motor. Luego conduje, no a casa, sino a una tienda de electrónica donde compré un pendrive y descargué todo desde el teléfono en el aparcamiento. 6 meses de mensajes, las 2 fotos de esa mañana. Desde ahí a una cafetería donde nadie me conocía. Me senté en el rincón con un café que no bebí y hice mi lista. El abogado había dicho, asegúrate de que su plan no tenga a dónde aterrizar. El plan de Camila necesitaba 3 cosas para funcionar. Una orden de protección, lo que requería que yo explotara. Un nuevo lugar donde vivir. Tenía un contrato de alquiler en el centro a 3 semanas de firmarse. Y un hombre esperando al otro lado de todo. No podía detener el piso. No iba a darle la explosión. Pero el hombre tenía esposa. Andrés Mercer estaba casado. Eso lo sabía. Camila lo había mencionado una vez en una cena. Con desdén, como hablaba de las mujeres que ya había decidido que no importaban. Noemí. Vivían en una urbanización al otro lado de la ciudad. Había estado en su casa para una fiesta navideña 4 años atrás, cuando Andrés era todavía solo un proveedor. Si Andrés de repente no tenía dónde poner a mi esposa, si su propia vida se incendiaba el viernes por la tarde, la rampa de salida de Camila desaparecía. Sin novio con dinero para respaldar el piso. Sin fines de semana tranquilos por venir. Pasé por delante de la oficina de Andrés de camino. Su Range Rover negro estaba en el aparcamiento. Su mujer probablemente estaba en casa. Llamé al timbre a la 1:30. Noemi Mercer abrió la puerta con vaqueros y un jersey, sosteniendo una taza de café. 40 y tantos. Cansada alrededor de los ojos, pero aguda detrás de ellos. Le dije mi nombre. Le dije que era el marido de Camila Benítez. Dije que tenía algo que necesitaba ver. Que le tomaría 5 minutos y luego me iría y no volvería. Me miró durante unos 3 segundos. Luego se hizo a un lado y me dejó entrar en el recibidor. Le di el pendrive. 6 meses del iPad de Camila. Nombres, fechas, hoteles, la casa rural, las fotos, las 2 imágenes del almacén de esa mañana. Noemí no lo abrió delante de mí. Solo lo sostuvo en la palma de la mano. Luego levantó la vista y preguntó, ¿cuánto tiempo llevas sabiendo? Desde ayer. Asintió una vez. Llevo 2 meses sospechándolo.
Solo me faltaban las pruebas. Acabas de dármelo todo. Nos quedamos un momento en su recibidor. Dos personas a las que el mismo tipo de mentiroso había engañado. Me dijo que Andrés había estado haciendo una maleta para una conferencia de vinos ese viernes por la noche, que ella llevaba 3 semanas a punto de perder el valor. Le conté una cosa más antes de irme. El contrato de alquiler en el centro, el plan de usar a mi hija como palanca, para que entendiera exactamente lo que estaban planeando juntos. Sostuvo el pendrive un poco más fuerte. Dijo, el viernes. Conduje a casa e hice espaguetis para Elena. Camila llegó a las 6. Miró la mesa y preguntó qué había de nuevo. Nada, cariño. Día largo. Viernes por la tarde. Estaba en una obra cuando vibró el teléfono. Camila. 2 palabras. ¿Dónde estás? Le escribí de vuelta. Aquí. ¿Por qué? Nada durante 10 minutos. Luego un mensaje más largo. Que Andrés había tenido una emergencia en casa. Que la conferencia de vino se cancelaba. Que solo comprobaba cómo estaba. Casual. La clase de casual en la que puedes escuchar el sudor. Supe lo que había pasado. Noemí se había movido. El resto lo supe esa noche por Pedro, cuya mujer conocía a Noemí del colegio de los hijos. Noemí había echado a Andrés a las 4 de la tarde con 2 maletas y el propio teléfono lleno de capturas de pantalla que había ido recopilando desde el martes. Él estaba en un hotel de carretera. Su nombre ya había desaparecido de las cuentas conjuntas. El abogado de ella había presentado documentos el viernes por la mañana. Camila llegó a casa a las 7 con cara pálida bajo el maquillaje. Se movía por la cocina como una mujer intentando recordar un baile. En un momento dado dejó caer una copa de vino y se quedó mirando los pedazos durante 10 segundos completos antes de agacharse a recogerlos. A las 9:30, su teléfono se iluminó en el mostrador. Lo agarró y salió al porche trasero. Podía ver sus hombros a través del cristal, rígidos. Luego una mano en la frente, luego los hombros temblando solo un segundo. Volvió a entrar, besó a Elena buenas noches y la mandó a la cama. Luego dijo que iba a darse un baño largo. Me senté en el sofá con la tele en silencio y la esperé. El sábado por la mañana llegó el segundo mensaje. Esta vez una foto. El rincón de una habitación de hotel. Una muñeca sobre una sábana. 3 palabras. Esta noche, mismo sitio. Lo lanzaba con más fuerza, intentando que picara antes de que su plan terminara de derrumbarse. Lo borré sin decir nada. Terminé el café y llevé a Elena al fútbol. Esa tarde, Camila dijo que su hermana venía a tomar el té. Salió al porche trasero con el teléfono en lugar de eso. Se quedó ahí 1 hora. Cuando volvió, tenía los ojos rojos y dijo que le había entrado la alergia. Trabajé en el garaje hasta la cena. Sabía exactamente lo que estaba haciendo en ese porche. Llamando a Andrés, descubriendo que no venía a buscarla. Descubriendo que Noemí había contratado a su propio abogado. Descubriendo que el piso en el centro estaba a punto de ser un apartamento de una habitación para una persona sin ingresos que lo respaldaran, porque Andrés había planeado ponerlo en su tarjeta. Esa noche, después de que se fuera a la cama, fui a su despacho al fondo de la casa. Me tomé mi tiempo. Fotografié el contrato de alquiler. Lo encontré en el segundo cajón donde guardaba los contratos de la galería. 3 semanas para mudarse. Camila ve en la primera línea, no Benítez. Hice copias el domingo por la mañana cuando estaba en yoga. Lo doblé todo en un sobremanila. Lo sellé. Seguía creyendo que tenía una carta que jugar. No la tenía. El domingo a las 3 de la tarde, Camila estaba en casa de su hermana. Elena estaba en un pijama con amigas. Tenía la casa para mí solo durante 2 horas. Le hice una bolsa con lo esencial. Una semana de ropa en su maleta de cuero buena, su neceser de joyas, el portátil, la carpeta de contratos de la galería que guardaba en el despacho, el cepillo de dientes, la crema facial, la foto enmarcada de su madre de la mesita de noche. Puse la maleta junto a la puerta principal. El resto de sus cosas, el armario, los libros, los zapatos, su hermana podría venir a buscarlos durante la semana. No iba a ser su mozo de equipaje. Encima de la maleta puse el sobremanila. Cuando su coche entró a la entrada a las 5:40, yo estaba sentado en el tercer escalón de la escalera con una cerveza. Entró, vio la maleta, vio el sobre. El bolso se le deslizó por el hombro y se quedó colgado del codo. Me levanté, caminé hacia ella. Me paré a unos 2 metros. Me encontré con Noemí Mercer el martes. Camila, el sobre es tuyo. El abogado tiene el resto. Abrió la boca, la cerró. Sus ojos fueron a la maleta, al sobre, a mí
y luego a algún sitio más allá de mí, como si buscara el guión que había escrito y no encontrara su línea. Cogí las llaves de la mesita del recibidor. Pasé por su lado hacia la puerta principal. Duerme en casa de tu hermana esta noche. Elena está conmigo. Cerré la puerta detrás de mí y fui a buscar a mi hija. El sábado por la mañana, 2 semanas después, cargué la camioneta mientras Elena todavía dormía. Cañas de pescar, nevera portátil, su bolsa de viaje en la mía, el perro en el asiento trasero con la cabeza fuera de la ventanilla antes de salir siquiera de la entrada. Condujimos 3 horas hacia el oeste, hasta la cabaña junto al lago, el sitio que Camila y yo habíamos comprado 12 años atrás y apenas habíamos usado. El nombre de ella nunca había estado en la escritura. El abogado lo había verificado el miércoles. Elena iba en el asiento de copiloto con los pies sobre el salpicadero, haciendo las preguntas que yo había estado esperando que hiciera. Le di respuestas honestas en porciones de 12 años, que su madre había tomado algunas malas decisiones, que ya no íbamos a vivir con ella, que la vería los fines de semana si quería, cuando estuviera lista, que la cabaña era nuestra ahora, de ella y mía, y que podíamos venir cuando quisiéramos. Se quedó callada unos kilómetros. Luego dijo, ¿estás bien, papá? Le dije que estaba en ello. El abogado había llamado el viernes. La petición estaba presentada. La casa era mía. Los ahorros eran míos. Camila se había mudado al cuarto de invitados de su hermana. Andrés estaba en algún sitio de la ciudad, durmiendo en el sofá de un amigo mientras el abogado de Noemí le apretaba las tuercas cada semana. Llegamos a la cabaña un poco después de las 11. El sol sobre el agua. Elena bajó de la camioneta antes de que yo apagara el motor, corriendo hacia el embarcadero con el perro pisándole los talones. Me quedé junto a la camioneta mirándola ir. Luego cogí la nevera y seguí a mi hija hasta el agua.